Bien, otra manera de estudiar los lenguajes es por popularidad, ¿sí? Esta es una manera de estudiar los lenguajes bastante utilizada en esta época, ¿sí? Que implica básicamente que yo me pongo a estudiar cuáles son los lenguajes más populares, ¿sí? Los lenguajes que más se utilizan hoy en día, ¿sí? Y me pongo a estudiar esos lenguajes con la esperanza de que voy a poder conseguir trabajo cuando terminen, ¿sí? Porque van a ser los lenguajes más utilizados. Bueno, eso si bien parece o puede sonar, ¿sí? A que es una buena estrategia, ¿sí? una buena estrategia para optimizar el tiempo, sucede que no es así, ¿sí? En muchos casos no es así y la historia lo ha demostrado. Por ejemplo, vamos a ver este video, ¿sí? Con una especie de historia así de los lenguajes de programación por popularidad. Entonces fíjense, en la década del 60 Fortran era el lenguaje más utilizado, ¿sí? Después vamos a hablar un poco de Fortran, COBOL, ALGOL, APL, estos lenguajes solamente BASIC y un poco de Lisp, ¿sí? Se conocen hoy en día, ¿sí? Es decir, que el que estudió Fortran luego se quedó sin trabajo, ¿sí? Hasta que empezaron a necesitarse programadores de Fortran para mantener sistemas muy viejos, pero no es un trabajo muy demandado en cantidad, ¿sí? Bueno, en el 70 apareció Pascal también. Fíjense que Pascal llegó prácticamente a dominar la escena, así como Fortran lo hizo en la década anterior. Apareció C. Sí, fíjense que el que estudiaba C por popularidad estaba loco en ese momento, tenía 5% y había nacido con mucho menos, obviamente. Pero fíjense qué es lo que pasa con esos lenguajes, ¿sí? Qué es lo que pasa con Pascal. El que había estudiado Pascal, ¿sí? Era una mala estrategia 5 años antes, pero después se convirtió en el lenguaje más usado. El que aprendió C también, vamos a ver que se va a convertir en el lenguaje más usado. Lo mismo pasa con C++, ¿sí? Entonces, no es buena estrategia estudiar los lenguajes por popularidad. Justamente los lenguajes más populares son los que tienen más probabilidad de caer, ¿sí? Y los lenguajes menos populares, algunos de esos, son los que tienen más posibilidad de ser los más populares en algunos años, ¿sí? Entonces, fíjense lo que pasa con estos lenguajes que no los conocía nadie 2 años antes, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver que en la década del 90, ¿sí? Bueno, en el 80 se hicieron muchos de los sistemas operativos que utilizamos hoy en día, la mayoría estaban hechos en C, fíjense lo que era C, ¿sí? En la década del 90, fines del 90, surgió la programación web, ahí empezaron a aparecer los lenguajes web, apareció JavaScript, ¿sí? Que se ve por acá, apareció Java, van a aparecer PHP y un par de lenguajes web, ¿sí? Empezó a decaer un poco C, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que sucede con C, C++, y la familia de C, ¿sí? Con algunos lenguajes que todavía no aparecieron de esa familia, como por ejemplo C#, Swift, Objective-C y algunos más. Bien, fíjense lo que es los 2000 con Java también, 3 años antes no era nada, ¿sí? Fíjense Python es muy interesante porque Python nadie sabe, pero es un lenguaje de fines de los 90, ¿sí? Estuvo 30 años en el olvido Python, ¿sí? Y fíjense lo que era en el 2006, todavía tenía el 6%, ¿sí? Venía remándola ya hace 10 años y no superaba el 5 o 6%, ¿sí? Y fíjense qué es lo que pasa, sobre todo con la aparición de las herramientas, ¿sí? Y las bibliotecas de aprendizaje automático con Python, ¿sí? Fíjense C es muy interesante, un lenguaje hecho en los años 70, pero que está presente a lo largo de toda su familia. Si uno suma Swift, Objective-C, C++, C#, ¿sí? Alguno más que no aparece acá porque tienen menos porcentaje, suman como el 30% y estaría primero, ¿sí? Si no estuviese tan disgregado, porque no es un lenguaje manejado por una compañía o por un grupo, sino es un lenguaje totalmente distribuido entre las universidades, por lo tanto no está concentrado, ¿sí? Sus compiladores y sus herramientas de desarrollo. Fíjense, Python ya está primero, ¿sí? Y bueno, y ahora está bastante más arriba todavía, ¿sí? Entonces, bueno, el estudio de los lenguajes por popularidad no es una buena herramienta, no es una buena estrategia, ¿sí? Porque la popularidad cambia, ¿sí? Fíjense en esta tabla, ¿sí? Que Python está primero, ¿sí? Luego le sigue Java, JavaScript, pero fíjense que hay lenguajes que vienen subiendo, ¿sí? Rust es un lenguaje que viene subiendo bastante, Go ahora se está manteniendo, pero es un lenguaje que viene creciendo bastante, ¿sí? Y hay lenguajes clásicos que vienen decayendo, ¿sí? Este gráfico también es interesante, ¿sí? Porque nos permite ver
lenguajes que están perdidos por ahí atrás, y después vamos a ver arriba del todo, ¿sí? Y podemos ver algo que es muy interesante, como por ejemplo este azul. Este azul es JavaScript. ¿Por qué está cayendo JavaScript? Porque JavaScript no se usa más. En realidad se está usando más que nunca, pero no como JavaScript. Lo que se están usando son lenguajes que proveen construcciones, ¿sí?, de más alto nivel de JavaScript, que compilan o transpilan, como vamos a ver después, que significa a JavaScript, ¿sí? Entonces, por ejemplo, TypeScript, que es este lenguaje verde, ¿sí?, que en color verde vemos que está creciendo. Bueno, Dart, que está por acá abajo, está creciendo, y varios otros lenguajes que generan código JavaScript están creciendo. Entonces, si uno suma todo eso, probablemente le dé que JavaScript está hasta creciendo, o la suma de todo, ¿sí?, creciendo levemente. Bien, entonces volvamos a esto. Sí, acá tienen varias fuentes donde pueden consultar los lenguajes por popularidad, aunque vimos que no es una buena idea. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar los lenguajes? Vamos a estudiarlo un poco por paradigma, ¿sí? Entonces, aunque por paradigma vamos a ver después que nos vamos a encontrar con un problema, ¿sí? Pero ¿cómo sería estudiarlo por paradigma? Bueno, digo, si mi lenguaje tiene la posibilidad de definir celdas de memoria, ¿sí?, o de utilizar celdas de memoria, y me provee de una secuencia de instrucciones que leen y escriben esas celdas de memoria, entonces digo que mi lenguaje es imperativo, ¿sí?, es del paradigma imperativo, y tengo que rezar para que todos los lenguajes imperativos se parezcan entre sí, ¿sí?, que de hecho ese rezo funciona porque se parecen entre sí. Bien, pero si mi lenguaje está basado en que el programador puede definir una serie de hechos y una serie de reglas, ¿sí?, donde no hay variables y no hay secuencias de instrucciones que leen y modifican esas celdas de memoria asociadas a esas variables, ¿sí?, en cambio tengo hechos, reglas, y puedo hacer preguntas sobre esos hechos y esas reglas, entonces estoy en un lenguaje que responde al paradigma lógico. Y si yo estoy en un lenguaje que me permite únicamente definir funciones y luego utilizarlas y aplicar esas funciones, estoy en un lenguaje funcional. Entonces yo estudio cómo funcionan los lenguajes imperativos, cómo funcionan los lógicos y los funcionales, luego voy a poder aprender otros lenguajes imperativos, lógicos y funcionales de una forma muy fácil, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco los paradigmas, ¿sí?, para luego llegar a una conclusión sobre esto. Entonces vamos a suponer un problema. Este problema va a ser el mismo para todos los paradigmas, ¿sí? Entonces el problema es muy sencillo. Dado un número, sumar todos los números sucesivos inferiores de ese número, obviamente hasta 0, ¿sí? Por ejemplo, dado el número 3, bueno, sumar 0 más 1 más 2 más 3, ¿sí? Y así sucesivamente para cualquier número. Entonces, ¿cómo pienso eso en un paradigma imperativo? Recordemos que un paradigma imperativo implica tener variables e instrucciones, ¿sí?, que leen y escriben esas variables, nada más que eso, ¿sí?, diferentes tipos de instrucciones obviamente, y no vamos a entrar mucho en detalle porque con la explicación, ¿sí?, porque ustedes ya los conocen estos lenguajes imperativos, ¿sí? Entonces, ¿cómo pienso un código? Vamos a hacerlo directamente, ¿sí? Recuerden que esta materia no es una materia de programación, no vamos a aprender a programar, ni siquiera en los paradigmas nuevos y hasta un poco desconocidos para ustedes. Vamos a aprender cómo funcionan los lenguajes que soportan esos paradigmas, ¿sí? Entonces, si estoy en un paradigma imperativo, digo, bueno, ¿cómo hago un código, un algoritmo, ¿sí?, para eso? Bueno, tengo en X el número que es mi entrada, ¿sí?, que es 3, inicializo una variable sum en 0, ¿sí?, voy, ¿sí?, desde X hasta 0, decrementando una variable y, ¿sí?, hago sum, se vuelve sum más i, y listo, ya está. Al terminar ese programa, sum contiene el resultado, ¿sí?, la suma de todos los números sucesivos inferiores hasta 0, ¿sí? No hay mucho que explicar, pero como dijimos, no nos vamos a centrar en la programación, nos vamos a centrar en qué tiene este lenguaje, ¿sí?, porque todos los lenguajes imperativos tienen que tener lo mismo o algo parecido, ¿sí?, o por lo menos tengo esa esperanza. Entonces, ¿qué tiene este lenguaje? Variables. ¿Cuáles son las variables? X, ¿cuál otra? Sum, ¿y cuál otra variable hay? Y, ¿sí? Este lenguaje, como vamos a ver después, es un lenguaje que tiene anotaciones explícitas para los tipos, ¿sí? De hecho, vamos a ver que es un lenguaje con tipos estáticos,
¿sí? Y esto me ayuda mucho a identificar cuáles son las variables, porque las variables las estoy declarando como programador, ¿sí? Le estoy poniendo incluso el tipo que tiene. Bien, entonces estas son nuestras variables. Ahora, ¿cuáles son las instrucciones que hay? Vamos a hacerlo un poco más interesante. Vamos a clasificar esas instrucciones en los tipos de instrucciones que conocemos, ¿sí? Esto es una asignación, ¿sí? ¿Cuál otra asignación hay? La de abajo, esta es otra asignación, ¿sí? ¿Qué es lo que le sigue? Una instrucción de iteración, una estructura de control, o como la quieran llamar, ¿sí? Es un tipo de instrucción especial. Bien, acá hay otra asignación, y se vuelve X, es una asignación. ¿Qué otra cosa hay? Una comparación, y mayor que 0 es una instrucción de comparación, ¿sí? O una expresión de comparación, ¿sí? Acá hay otra instrucción de asignación, y se vuelve algo, y lo que está a la derecha de esto es una expresión, ¿sí? Si seguimos, vamos a ver que sum más i es otra expresión, y que sum se vuelve sum más i, el se vuelve s es otra instrucción de asignación. Entonces, acá tenemos identificado todo lo que tiene en este código un lenguaje imperativo. Esas variables y esos tipos de instrucciones. Obviamente no son todas las instrucciones que proveen los lenguajes imperativos, proveen más tipos de instrucciones diferentes, como vamos a ver, ¿sí? Pero en este programa, si a mí me piden, de hecho en el práctico 1 hay ejercicios de este tipo, ¿sí? Identificar los elementos del paradigma, ¿sí? Que se pusieron en juego en determinada solución a determinado problema. Bueno, si me preguntan eso, tengo que decir todo esto. Tengo que decir que en esta solución imperativa a este problema tengo estas variables y tengo estas instrucciones, ¿sí? Bien, y vamos a sacar un poco los pies del plato y vamos a ver cómo se resuelve este problema en alguno de estos paradigmas que vamos a ver a continuación. En el paradigma funcional no tengo ni variables ni instrucciones, tengo eso que está ahí, definición de funciones y aplicación de funciones, no tengo otra cosa. Vamos a ver cómo se resuelve esto si no tengo variables ni instrucciones ni tengo eso. ¿Qué pasa si estoy en el paradigma lógico? Tengo hechos, reglas y preguntas. ¿Cómo resolver esto con esas cosas? ¿Sí? ¿Cómo funcionan los lenguajes que permiten resolver este problema, ¿sí? Con esos elementos? Si estoy en el paradigma concurrente, voy a tener procesos concurrentes, ¿sí? Y me las voy a tener que arreglar con eso. En muchos casos, si el lenguaje es puro del paradigma, solo tiene eso, no tiene más nada. Entonces, los lenguajes del paradigma concurrente, ¿sí? Que no hay ninguno puro hoy en día, hay lenguajes del paradigma concurrente puro, pero son a nivel de investigación, ¿sí? No están en la industria, por lo tanto no le vamos a dar mucha bolilla, ¿sí? Tienen solo procesos concurrentes, ¿sí? Pero cuando lo resolvamos, lo vamos a resolver con un lenguaje que tenga una fuerte orientación hacia el paradigma concurrente, pero que tenga algunas cosas más, ¿sí? Si estoy en el paradigma probabilístico, lo único que tengo son probabilidades de muestreo, me las tengo que arreglar con eso para resolver este problema. Si estoy en un paradigma orientado a eventos, lo único que puedo hacer, si estoy en un lenguaje puro de eso, es lanzar, capturar y ejecutar eventos. Me las tengo que arreglar con eso. Si estoy en un lenguaje basado en contratos, tengo contratos. No tengo los elementos que tienen otros lenguajes. Tengo contratos y en muchos casos, dependiendo de cuánto se adhiera el lenguaje a ese paradigma, estoy obligado a utilizar los contratos con precondiciones para entrar en el contrato, con postcondiciones para salir del contrato y con invariantes que son condiciones que se tienen que cumplir en todo momento dentro del contrato, ¿sí? Luego vamos a ver un poco qué significan, qué son los contratos y demás. Y más adelante también en la materia, ¿sí? Y si estoy en un paradigma orientado a objetos, que también es conocido por ustedes, ¿sí? Lo que voy a tener son objetos, clases, atributos y métodos. Nosotros vamos a hacer una trampita y vamos a llevar esto al extremo, ¿sí? Vamos a llevar al extremo cada paradigma a todo lo que podamos, ¿sí? Para que ustedes puedan aislar ese paradigma del resto de las cosas que tienen los lenguajes, ¿sí? Que pueden ensuciar un poco ese paradigma. Eso ayuda mucho a pensar en el paradigma de forma pura, ¿sí? Aunque después vamos a ver que no los van a utilizar de esa manera pura, ¿sí? Vamos a terminar juntándolos todos. Bien, entonces vamos a pensar en la solución al problema anterior si yo estoy en un lenguaje funcional, ¿sí? Si estoy en un lenguaje funcional, dijimos que solo existen definiciones de funciones y aplicación de funciones. No tengo otra cosa. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo resuelvo el problema con eso? Vamos a empezar por la parte más fácil. Si lo único que tengo es definición de funciones y aplicación de funciones, ya sé que voy a tener que definir una función, ¿sí? Que dado un valor, ¿sí? Contenido
y ahora viene una trampita, ¿sí? En x, y que es x si no tengo variables, ¿sí? Pueda obtener la suma, ¿sí? De los valores inferiores sucesivos de x. Bien, en un lenguaje funcional puro, como vamos a ver al final de esta diapositiva, no existen las variables, no existen entre comillas las variables, ¿sí? Entonces, ¿qué es x si no es una variable? Los lenguajes funcionales puros dicen que x es una función que devuelve un valor, ¿sí? Que es ese valor que contendría x si fuese una variable, ¿sí? Parece una trampa, en cierta manera es un poco una trampa, pero ayuda mucho a pensar cómo funcionan estos lenguajes extremos funcionales. Bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué apareció un if ahí? ¿Y qué es un if? ¿Sí? ¿Y por qué está en rojo? Vamos a pensarlo como si yo estuviese escribiendo una función matemática, porque estoy en el paradigma funcional. Entonces, si yo escribo una función matemática y me viene el caso, empiezo a pensar por lo más fácil, me viene el caso que x es 0. ¿Qué tengo que devolver? ¿Qué tiene que devolver sum? Estoy adentro de sum ya, ¿sí? ¿Qué tengo que devolver? 0. Entonces, ¿cómo hago para devolver 0? ¿Cómo hago para preguntar si x es 0 si yo no tengo sentencias if? Muy fácil. If es una función. Todo es una función en este lenguaje. Y vamos a suponer, si de hecho los lenguajes funcionales puros, vamos a usar uno de esos lenguajes un poco más adelante, que es el cálculo de lambda, ¿sí? de Church, que no tenía nada, ¿sí? Pero en los lenguajes funcionales más modernos hay una serie de funciones predefinidas, que no dejan de ser funciones, no son palabras clave, están predefinidas. Por ejemplo, if, ¿sí? Entonces if es una función. A una función le tengo que dar parámetros, argumentos, ¿sí? Entonces, ¿qué le doy? ¿Qué le tengo que dar a un if? ¿Por qué aparece un igual? ¿Qué tiene un if? Vamos a hacer una trampa. ¿Qué tiene un if en un lenguaje imperativo? If algo, then algo. ¿Qué tiene? Tiene el primer algo que es una comparación, ¿sí? El segundo algo que es el cuerpo del if, son instrucciones. Bueno, entonces vamos a centrarnos en el primer algo, en la comparación. La comparación, ¿qué tengo que comparar? Si x es 0, dijimos. De nuevo, acá no hay ni siquiera tengo el operador de comparación en este paradigma funcional puro. Tengo funciones. El igual es una función. Entonces estoy en el mismo problema que el if. El igual es una función. ¿Qué le tengo que dar al igual? Al igual le tengo que dar lo que quiero que compare el igual, que me va a devolver, ¿sí? La función devuelve un resultado, me va a devolver el resultado de la comparación. Entonces le doy x y 0. El igual es una función que recibe como parámetros x y 0. Me va a devolver verdadero o falso, ¿sí? Y ese verdadero o falso que me va a devolver va a ser el parámetro que va a entrar, o el argumento que va a entrar al if, el primer argumento, porque ¿qué otra cosa necesito? El if, ¿qué va a hacer? El if va a decir, bueno, si eso es verdadero, o sea, si es verdadero que x sea 0, tengo que hacer algo, ¿sí? Lo que voy a hacer es devolver 0. Sencillamente devolver 0, ¿sí? Entonces ya terminó el if, ¿sí? Perdón, terminó la rama esa del if, donde yo pregunto qué hacer cuando es 0, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer cuando no es 0? Cuando no es 0, acá de nuevo, este programa es uno de los tantos programas posibles. No nos vamos a dedicar a programar, ¿sí? No vamos a tomar programación en esta materia, ¿sí? Vamos a entender los paradigmas y cómo funcionan los lenguajes que soportan esos paradigmas, ¿sí? Entonces, una de las tantas posibles soluciones es, bueno, ya que tengo la función suma, ¿sí? Y tengo 0, ¿qué puedo hacer? Reutilizarla, ¿sí? Voy a sumar x menos 1, ¿sí? Voy a llamar a suma con x menos 1. ¿Cómo hago eso? ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Bueno, lo hago de esta manera. Perdón, tengo que sumar x, ¿sí? Con x menos 1, porque es la suma de los valores sucesivos de x. Entonces, el más es una función, de nuevo. Pasó lo mismo que pasó con el if y con el igual. Entonces, llamo a la función más dándole x, ¿y qué le tengo que dar ahora? La invocación a sum con x menos 1. ¿Cómo hago x menos 1? ¿Qué pongo como argumentos de sum? Menos, ¿sí? Y como argumento del menos es fácil, x y 1. ¿Sí? Esto que está acá me va a devolver un resultado, que es x menos 1,
¿sí? Que es llamar a la función menos con x y 1, ¿sí? Esto va a entrar a suma, ¿sí? Por lo tanto se va a ejecutar como si entrase por acá, ¿sí? Entonces ya lo tengo resuelto a esto. Vamos a cerrar los paréntesis que nos quedan. Ahora sí termino el if, ¿sí? Entonces cierro el paréntesis de suma, ¿sí? Cierro el paréntesis, de la invocación a sum, cierro el paréntesis de la suma, ¿sí? Y cierro el paréntesis del if, ¿sí? Cierro la definición de suma y ya está. Ahora que ya tengo definida mi función suma, ¿cómo la utilizo? ¿Sí? De la misma manera que utilicé todas estas funciones de acá, aplicando la función suma. ¿Sí? Si yo no pusiese este display, que es una función predefinida, ¿sí? De este lenguaje, que es skim, ahora vamos a ejecutar este programa. Si yo pusiese sum 3, esto va a entrar acá, ¿sí? Es una invocación a suma, va a hacer todo esto, se va a invocar recursivamente, etcétera, va a devolver el resultado, que es 6, ¿sí? Pero no lo voy a imprimir. Para que lo imprima tengo que dárselo como argumento a la función display. Es lo mismo que pasa con el print. Acá empiezan a verse algunas similitudes de los lenguajes imperativos con los lenguajes funcionales, ¿sí? Recuerden que el primer lenguaje, si bien el primer lenguaje fue imperativo, que fue el lenguaje de Al-Khwarizmi, los lenguajes del comienzo de la computación fueron funcionales. Turing trabajaba en lenguajes funcionales, Church trabajaba en lenguajes funcionales. Toda la computación de la década de fines del 50 y 60, que es donde se desarrolló la inteligencia artificial, justamente, qué casualidad que hoy en día el aspecto funcional, por eso lo estamos dando en esta materia de una manera tan enfática, pesa mucho en las soluciones de aprendizaje automático, ¿sí? Esos lenguajes eran funcionales, ¿sí? Luego se desarrollaron la mayoría de los lenguajes imperativos que utilizamos hoy en día, ¿sí? Como vimos en el video anterior, si ustedes retroceden a la década del 50, van a ver que Lisp y algunos lenguajes funcionales aparecían ahí en esa lista, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver cómo funciona esto, ¿sí? Esto lo podemos probar en Skim, ¿sí? Que lo tenemos por acá, ¿sí? Este es Skim. Lo tengo por acá al código para no cortarlo y pegarlo de la filmina, ¿sí? Sencillamente vamos a ponerlo acá, ¿sí? Ahí se ve. Entonces esto puedo darle enter y me da 6, ¿sí? Fíjense que funciona lo más bien sin hacerle ninguna modificación, ¿sí? Entonces este programa funciona bien. Obviamente acá podemos ponerle el número que querramos, ¿sí? Puedo llamar a display de sum de, no sé, de 5 y me va a dar 15, ¿sí? Que es 5 más 4 más 3 más 2 más 1, ¿sí? 15. Bien, entonces vamos a seguir adelante, ¿sí? Ya tenemos todo esto resuelto, ¿sí? Esto ya lo estuvimos viendo, ¿sí? Y ahora vamos a simular la ejecución, ¿sí? Estas son las aplicaciones de todas las funciones y esta es la definición de la única función que tengo, ¿sí? Vamos a simular la ejecución, ¿sí? Paso a paso, para entenderlo un poco más en profundidad. ¿Cómo comienza todo esto? ¿Sí? Esto comienza con la aplicación de la función sum con parámetro 3, ¿sí? Esto es lo primero que se ejecuta, porque sin el display no se puede ejecutar nunca sin resolver esto antes, ¿sí? Y esto no es ejecutable, esto es una definición de la función, ¿sí? Lo de adentro sí es ejecutable cuando se invoque, ¿sí? Entonces arranco con esta invocación. ¿Qué implica esta invocación? Obviamente implica entrar acá y empezar a ejecutar esto de acá. La ejecución de estos lenguajes es fácil, porque lo único que tengo es esto. Entonces lo siguiente, que es la aplicación de la función if con parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? El primero de los parámetros es el resultado de la aplicación de la función igual con parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? El x y el 0, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el segundo parámetro del if? El 0, ¿sí? Entonces, esta aplicación en realidad va a dar falso, ¿sí? Porque x varía a 3, x no es 0, ¿sí? Entonces, sigue esto, sigue el resultado, ¿sí? De la función if en caso de verdadero es 0 y en caso de falso es el caso que viene ahora, que consiste en que, de nuevo ya lo hicimos, en aplicar la función, ya no analizamos, la función más con los parámetros. ¿Cuáles parámetros? X y
el resultado de aplicar la función sum con parámetros. ¿Cuáles parámetros? El resultado de aplicar la función menos con los parámetros. Y ahora sí, x y 1. ¿Sí? Básicamente no vamos a simular la ejecución hasta obtener el resultado, porque es repetitivo, ¿sí? Porque luego este resultado de esta aplicación de la función sum vuelve a entrar por acá con 2 y así sucesivamente, ¿sí? Pero con esto ya entendimos cómo funciona. Lo importante no es programar, lo importante en esta materia es entender cómo funciona el paradigma y cómo funcionan los lenguajes que soportan este paradigma, ¿sí? En este lenguaje, si yo pongo x se vuelve 3, me va a dar error, no me lo va a entender, porque no entiende una asignación. Una asignación es una función, por lo tanto el nombre de la función tiene que ir a la izquierda, ¿sí? Esto pueden probarlo en un esquema. Bien, entonces, ¿qué pasa? Vamos a retomar esto. ¿Qué pasa con la inexistencia, entre comillas, de las variables? Se habla de que estos lenguajes no tienen variables, ¿sí? Los lenguajes funcionales más puros, los defensores de esos lenguajes dicen nosotros no tenemos variables. Pero ¿qué pasa? No hay máquinas, ¿sí?, de hardware funcionales. Todas las máquinas que tenemos hoy en día, incluso las máquinas cuánticas, ¿sí?, si es que existen, existen simuladores, ¿sí?, pero nunca nadie vio de forma abierta, digamos, una máquina cuántica, ¿sí?, porque es secreto industrial. Pero aún así, todas las máquinas se basan en una arquitectura que ustedes conocen muy bien, que es la arquitectura von Neumann. La arquitectura von Neumann básicamente consiste en una computadora que tiene una memoria, tiene un procesador que lee instrucciones que alteran esas celdas de memoria. Básicamente el cuentito del paradigma imperativo llevado al hardware, ¿sí? Entonces, si todas las máquinas son imperativas, por decirlo de alguna manera, ¿sí?, o tienen una orientación fuerte a lo imperativo, no hay máquinas funcionales. Y si tienen una orientación fuerte a imperativo, tienen memoria. Si tienen memoria, tienen celdas de memoria, ¿sí? Y si tienen celdas de memoria, tienen variables. Entonces, hay variables, ¿sí? Lo que sucede es que estos lenguajes se los ocultan al programador, pero hay variables. De hecho, la respuesta a esta pregunta deja en claro que tiene que haber variables. ¿Cómo almaceno los valores intermedios que devuelve una función? ¿Sí? En este paradigma, en esta expresión más pura del paradigma, ¿sí?, el resultado de aplicar una función es el argumento de la nueva función a la cual se lo voy a aplicar, y así sucesivamente. ¿Sí? Es un encadenamiento de funciones. Es como cuando yo escribo una ecuación en papel, ¿sí? No voy guardando cosas en el medio, porque voy haciendo las cuentas y todo va fluyendo hasta que termina todo en un valor, ¿sí? Es lo que sucede acá, ¿sí? Entonces vemos que por debajo de esto, ¿sí?, hay variables, ¿sí? Bien, entonces más allá de esto vamos a seguir. Luego vamos a retomar el paradigma funcional para ver la parte de cálculo lambda. Pero vamos a seguir con este problema y pensarlo en diferentes paradigmas, ¿sí?, en algunos de los paradigmas que vimos anteriormente. ¿Cómo lo haría con un paradigma lógico? En este paradigma solo existen hechos, reglas y preguntas. No tengo más que eso. ¿Cómo hago para resolver el problema anterior? ¿Sí? Entonces vamos a pensarlo desde lo más fácil a lo más difícil, ¿sí? Los hechos. ¿Qué hecho puedo reconocer? Un hecho es algo que es una afirmación, ¿sí?, que es verdadera. Entonces, lo único que sé que es verdad es que la suma de 0 es 0. Eso es un hecho. Entonces lo escribo. La suma de 0 es 0. También puedo escribir eso como una regla. ¿Cómo sería escribirlo como una regla? Sería escribir suma de 0, 0 es true, ¿sí? Pero si le pongo un punto en este lenguaje que es Prolog, ¿sí?, luego lo vamos a ejecutar, me considera que eso es verdad, ¿sí? Entonces, eso es verdad. Ahora vamos a lo más difícil. ¿Cómo es la suma de x, ¿sí?, y s? O sea, la suma, perdón, de x que da como resultado s. ¿Cómo sería eso? ¿Sí? Porque tengo que definirlo de esta manera, de manera lógica. ¿Cómo son las reglas que me definen que s es la suma, ¿sí?, de todos los valores sucesivos inferiores de x hasta llegar a 0? Primero, vamos a hacer una trampita. En este lenguaje tampoco existen las variables. Acá no hay nada que diga que ninguno de estos es variable. Pero hay una trampita, ¿sí?, que la vamos a utilizar, ¿sí?, porque la idea no es hacerse experto en programación lógica, ¿sí? En muchas universidades de primer nivel en el mundo tienen
más de una materia de programación lógica, lo mismo que más de una materia de programación funcional, además de toda la programación imperativa, orientada a objetos y demás. Si nosotros no estamos en una carrera de ese estilo, y lo que vamos a espiar cómo es el paradigma nada más, para entenderlo, ¿sí? Y para entender los lenguajes que soportan ese paradigma. Entonces digo, ¿cómo hago una variable sin decir que es una variable? Bueno, con una regla. Porque si yo digo que aux es x menos 1, esto es una regla, tiene forma de regla, ¿sí? Pese a que podría pensar esto como que aux es una variable auxiliar que guarda el valor de x menos 1, pero no estoy diciendo eso, estoy diciendo que esto es verdadero. Si esto es verdadero y x vale 3, la única forma que esto sea verdadero es que aux sea 2, ¿sí? Entonces vamos a permitirnos utilizar esta trampita, ¿sí? Bien, ¿qué otra cosa tengo que definir? Porque con esto todavía no me alcanza para decir que suma de x es s. Tengo que seguir haciendo cosas. ¿Qué cosas tengo que seguir haciendo? Bueno, tengo que decir, bueno, ahora calculo la suma de aux, ¿sí? Y lo guardo en otro número, en r, ¿sí? ¿Está bien? Hay que tener en cuenta algo. Esto no es una llamada recursiva a esto, pues en este lenguaje no hay invocaciones. En este lenguaje solamente existe esto: hechos, reglas y preguntas, que podemos ver qué es la pregunta, ¿sí? Entonces, esto se tiene que cumplir. Entonces el lenguaje tiene lo que se conoce como motor de inferencia, que busca en estas reglas cuál se cumple cuando yo me encuentro con esto que está acá, ¿sí? ¿Cuál se va a cumplir? Esta no se va a cumplir, porque aux no es 0, ya dijimos que era 2, se va a cumplir esta. Entonces funciona en cierta manera como una llamada recursiva, pero no es una llamada recursiva, ¿sí? Es una recursividad declarativa. Vamos a ver que este lenguaje pertenece a un super paradigma, que es el paradigma declarativo, donde también están los lenguajes funcionales. Si yo le debo poner un paraguas a ambos paradigmas, puedo decir que son declarativos, ¿sí? Hay otros lenguajes también, otros paradigmas que también son declarativos, pero vamos a seguir con esto. Ahora creo que lo tenemos un poco más fácil. Casi estamos. ¿Qué es lo que me falta para que sea verdadero que suma de x es s? Si ya tengo que aux es x menos 1 y tengo en r la suma, ¿sí?, de aux. Vamos a suponer que esto ya se resolvió, ¿sí? Me falta esto, decir que s es x más r. Ya está. Fíjense que acá hay comas, ¿sí?, que son como una especie de AND, ¿sí? Son ilógicos hasta punto termina la regla, como terminó acá. Listo, ya está, ¿sí? Entonces con esto ya lo resuelvo. Con esto lo que tengo son los hechos y las reglas que me permiten resolverlo, mejor dicho. Me falta probar si esto funciona o no. ¿Cómo lo pruebo? Bueno, con una pregunta. Le pregunto al lenguaje: dame, o resolveme, mejor dicho, sum de 3,z. Sum de 3,z. Ahora vamos a hacer la simulación, ¿sí?, acotada de la ejecución de esto. Sum de 3z ya no entra, esto es falso, 0, 0, porque 3 no es 0. Entonces entra acá. Entonces esto, ¿sí?, para que esto sea verdadero, aux tiene que ser 2, ¿sí? Para que esto sea verdadero tiene que entrar acá, por lo tanto va a haber otro aux, ¿sí?, que va a ser 1, ¿sí? Por lo tanto, para que esto sea verdadero tiene que haber otro aux, ¿sí?, tiene que haber otra invocación, ¿sí?, declarativa a sum con aux 0. Ahí sí va a entrar acá, se va a resolver esto, ¿sí? Va a ir retornando todos los valores hasta que esto me va a devolver 6, ¿sí? De hecho, si ejecutamos esto, ¿sí?, vamos a ejecutar esto que está acá en Prolog, ¿sí?, que es el lenguaje típico para estas cosas. Vamos a utilizar este enlace y vamos a comenzar un nuevo programa, ¿sí? Vamos a poner acá las reglas, lo tengo acá, y vamos a escribirlo acá, ya lo tenemos escrito, ¿sí? Suma 3, 2, ya lo tenía ejecutado antes, quedaba 6, vamos a ejecutarlo de nuevo, ¿sí? Y esto tiene que dar 6, ¿sí? Podemos hacer el debugging, ¿sí?, donde vamos a ver justamente todos los pasos que sigue el lenguaje hasta poder resolver esto, ¿sí? Si acá ponemos suma de
5 como pusimos hoy, ¿sí? Vamos a darle run y nos va a dar 15, ¿sí? Entonces fíjense que esto funciona lo más bien, ¿sí? Entonces ahora vamos a simular, ¿sí? La ejecución, no de forma exhaustiva, sino agotando todos los pasos que sigue el lenguaje para resolverlo, ¿sí? Sin conseguir la repetición de esos pasos. Entonces, vamos a comenzar. Ya dijimos, esto que está acá es un hecho. Esto lo podemos describir como sum 00 true, como dijimos, y esto es un hecho. Lo que sigue, ¿qué es? Es una regla, ¿sí? Ya dijimos que esto es una regla, y esto que están acá son reglas, y algunos pueden ser considerados como preguntas también, ¿sí? Porque en realidad esto es una pregunta que implica buscar reglas, ¿sí? Entonces básicamente estas son preguntas y reglas. Y esto que está acá es una pregunta, si acá no estamos definiendo nada, acá simplemente estamos preguntando, ¿sí? Preguntándole al lenguaje. Entonces, si tengo que simular la ejecución, ¿qué es lo que hago? Cuando pregunto 3z, sum de 3z, hay una coincidencia con sum de xs, no hay coincidencia con 00. Directamente el lenguaje busca una coincidencia que entre y entra en esta coincidencia. Entonces empieza a buscar, ¿sí? Si se cumplen estas reglas, ¿sí? Cuando entra en esta coincidencia, vamos a hacer una trampita, ¿sí? Para pensarlo un poco mejor. Considero que x es 3 y s es z. En realidad son reglas que son true, ¿sí? Así que puedo considerarlo. Bien. La primera regla, aux es 3 menos 1, por lo tanto, para que eso se cumpla, aux tiene que ser 2. ¿Sí? Luego, para que se cumpla sum de 2r, ¿sí? Porque aux vale 2, para que se cumpla sum de 2r, vamos a seguirlo en este caso, hay una coincidencia con sum de xs, por lo tanto x vale 2, ¿sí? Y s vale r. Entro, ¿sí? La segunda vez a aux is 2 menos 1, por lo tanto aux es 1, por lo tanto tengo que ver si se cumple sum de 1r, eso se cumple porque vuelve a coincidir con la misma regla, así con la regla 2, x es 1, s es r, aux es 1 menos 1, aux es 0, sum de 0r se cumple, pero encontró la primera regla, por lo tanto r es 0, ¿sí? R es 0, vuelvo todo para atrás, r es 0, por lo tanto, si r es 0, ¿sí? S es 1 más r, ¿sí? Por lo tanto S es 1, ¿sí? Por lo tanto el R del nivel superior es 1, ¿sí? Es este R de la invocación anterior. Entonces, si ese R es 1, S es 2 más R, por lo tanto S es 3, ¿sí? Por lo tanto el R de la invocación anterior es 3, ¿sí? Y finalmente S es 3 más R, por lo tanto S es 6, ¿sí? Y este S6 es el último de los que se aplicó la regla, ¿sí? Por lo tanto Z es 6, ¿sí? Esta es la simulación de la ejecución de este programa escrito en Prolog, ¿sí? Podría estar escrito en cualquier otro lenguaje de paradigma lógico, pero elegimos usar Prolog porque es el más clásico de todos, ¿sí? Y si bien es un lenguaje bastante antiguo, ¿sí? Hoy en día vamos a ver un ejemplo luego de una mezcla de paradigmas, que es el paradigma lógico probabilístico, ¿sí? Y algunas universidades, como por ejemplo el MIT, utilizan una versión de Prolog que se llama Prolog, ¿sí? Que la vamos a utilizar ahora, vamos a hacerlo funcionar. Bien, antes de entrar en esos paradigmas más extraños, vamos a ver el paradigma orientado a objetos, que ustedes ya lo conocen, pero vamos a analizar, ¿sí? Una solución a este problema en el paradigma orientado a objetos de una manera particular, porque lo vamos a hacer en un lenguaje orientado a objetos puro, ¿sí? O lo más puro posible. Entonces, en este lenguaje solo existen objetos que pertenecen a clases. Podría ser un lenguaje sin clases, ¿sí? Con objetos que sean prototipos como JavaScript, pero vamos a elegir uno que más clásico, sí, que tenga clases. Luego no se preocupen que vamos a ver la orientación a objetos al final de la materia, ¿sí? Porque reúne una cantidad de cosas de toda la materia, la orientación a objetos, y por eso es que lo damos al final, ¿sí? Pero bueno, un lenguaje orientado a objetos, volviendo a esto, tiene objetos, clases, ¿sí? Atributos y métodos, ¿sí? Podrá tener atributos y métodos de objetos, de clases, pero esto sí tiene seguro. Además, herencia y otras cosas más que no vamos a usar. Pero vamos a entrar en una situación en la cual
estamos obligados a usar estos elementos y no tenemos otros elementos, no tenemos funciones, no tenemos variables comunes. Todas las variables, por decirlo de alguna manera, son objetos en un lenguaje orientado a objetos puro, ¿sí? Esto es un código en Smalltalk, ¿sí? Luego lo vamos a hacer funcionar. Entonces, vamos a analizar esto, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Vamos a analizarlo parte por parte. Tengo, como lo único que puedo tener es esto, tengo la definición, ¿sí?, de una clase que le voy a llamar suma, ¿sí? Ese es el nombre de la clase. En este lenguaje tengo que decir subclase de quién es, ¿sí? Es subclase de una clase object que está provista por el lenguaje, que es la clase de la cual heredan todas las demás, ¿sí? De la misma manera que funcionan muchos lenguajes orientados a objetos como Java, Swift, C# y demás. Bien, entonces dentro de la clase suma, ¿qué tengo? Tengo que definir un método, ¿sí? Porque tengo que invocar un método, ¿sí? Ese método que defino se va a llamar hasta, ¿sí? Es un método de la clase suma y va a tener ¿qué? Un parámetro del método. Ese x, como dijimos anteriormente, no es una variable común, es un objeto. Todo es un objeto en este lenguaje, ¿sí? En estos lenguajes de esta familia, que tienen la etiqueta de lenguaje orientado a objetos puro o sencillamente orientado a objetos, ¿sí? Porque los lenguajes que son orientados a objetos impuros se los suele llamar lenguaje con objetos. Proveen objetos, pero no están obligados al programador, no obligan al programador a usar solo objetos, ¿sí? Por ejemplo, esos lenguajes son como C++, ¿sí? Entre muchos otros. Entonces, vamos a entrar acá al método hasta, que tiene un parámetro y tiene un bloque. Este es el bloque en este lenguaje, comienza con corchete, los separadores de ámbitos, ¿sí? De clases como en este caso y de bloque como en este caso. ¿Qué tiene este método? Tiene un atributo, acá no existen las variables. Hasta los métodos tienen sus atributos, porque los métodos tienen bloques que son objetos también y tienen atributos, ¿sí? No son funciones ni procedimientos ni nada que se le parezca, son objetos, todos son objetos, ¿sí? Entonces este atributo es un atributo del bloque hasta. Estamos dentro de estos corchetes, estos son dos barras verticales, ¿sí? Y ahora viene donde se complica todo. ¿Qué significa en este lenguaje orientado a objetos? Sum se vuelve 0. No tengo operadores en este objeto. Yo acá no puse operadores, ¿sí? Operadores igual o 2 puntos de igual. Entonces no queda otra que esto que está acá tiene que ser algo de esto, porque esto funciona en Smalltalk. Por lo tanto, todo esto tiene que ser de estas cosas. No son de ninguna otra cosa, no sean estas. Por lo tanto, esto no es más que una invocación del método 2 puntos de igual, ¿sí? Del objeto sum con parámetro 0. De esta manera se entiende sencillamente. Yo lo que estoy haciendo es invocar al método 2 puntos de igual de sum y dándole el parámetro 0 a este método, ¿sí? Eso me va a dar un resultado, ¿sí? ¿Qué resultado me va a dar? Va a provocar, ¿sí?, que sum adquiera el valor 0, ¿sí? Pero lo hago de una manera orientada a objetos. Y ahora se complica un poco más. ¿Qué significa esto en orientación a objetos? ¿Sí? Uno podría pensar esto como un for, ¿sí? For 1 to x hacer tal cosa, ¿sí? Pero acá no tengo for, no tengo if, no tengo nada. Entonces, ¿qué es esto si no es un for? De nuevo, es lo que está acá arriba. Por lo tanto, esto no queda otra que sea una invocación al método to del objeto 1, dándole como parámetro x, ¿sí? Esto que está acá, ¿qué es? De 1 a x, ¿sí? De 1 a x o de tal número a tal número. Es un rango, por lo tanto, cuando se aplique ese método a 1, ¿sí?, lo que va a construir el lenguaje es un objeto que no tiene nombre porque es anónimo, que va a reemplazar todo esto, que es un objeto anónimo de tipo rango. Sobre ese rango yo puedo hacer cosas. Entonces, al rango le aplico el método do y le paso como parámetro del método do un bloque. De esa manera podemos entender qué es la orientación a objetos con instrucciones que son muy sencillas en un lenguaje imperativo. Si
¿sí? O incluso cuando ustedes pensaban que utilizando Java estaban utilizando un lenguaje orientado a objetos, van a ver que no. Java es un lenguaje híbrido, ¿sí? Todas estas cuestiones no las maneja orientado a objetos, las maneja de manera imperativa tradicional, ¿sí? Solamente que tiene clases. De hecho, Java por gran parte de la comunidad está considerado un lenguaje con objetos, no orientado a objetos, porque no obliga al programador a usar objetos. El programador puede sobrevivir en Java, ¿sí? Utilizando construcciones imperativas, variables de tipos básicos y demás que no son objetos, ¿sí? Salvo una mínima cosa que pide el lenguaje que luego lo vamos a ver. Entonces, este do es un método de este rango. ¿Qué le paso como parámetro todo este bloque? ¿Qué es ese bloque? De nuevo lo analizo de forma orientada a objetos. Este bloque es un objeto como todo, por lo tanto es un objeto y es un atributo de ese bloque, ¿sí? Y este sum, ¿qué es? De nuevo, este igual es lo mismo que este, es un método, ¿sí? Esta especie de asignación es un método que le aplico a sum, ¿sí? Con este argumento. ¿Y este argumento qué es? Es un método más que le aplico a sum con parámetro i, ¿sí? Esto va a dar un resultado que va a ser el parámetro de este método que se aplica al sum de la izquierda, ¿sí? Todo esto se va a ejecutar dentro de ese bloque, ¿sí? Bien, entonces luego retorno el contenido de sum, que va a ser el resultado de este programa una vez que agoté todo esto, ¿sí? Bien, entonces vamos a resolver esta pregunta: ¿cómo interpretaríamos esta línea de abajo? Porque esto que está acá no es más que la definición de una clase, ¿sí? Con los atributos, etcétera, pero no lo hicimos funcionar. Pensamos cómo eso iba a funcionar, pero no lo hicimos funcionar en la realidad. Para hacerlo funcionar en la realidad, ¿qué tenemos que hacer? Invocar, ¿sí? A este método hasta. ¿Cómo lo invoco? Bueno, de esta manera. Lo invoco, ¿sí? Con un argumento 3, ¿sí? Que va a asociarse a x, que es el objeto, ¿sí? Se lo aplico a quién? A suma, ¿sí? Directamente se lo aplico a la clase. Bueno, esto que está acá, ¿qué es? No es más que el argumento, ¿sí? Perdón, esto que está acá, ¿qué es? No es más que el objeto al cual le voy a aplicar este método, asString, porque esto me va a dar un número. Yo necesito imprimirlo en pantalla, por lo tanto necesito convertirlo a string. Por lo tanto, antes de, y luego vamos a ver qué es esto a la izquierda, antes de imprimirlo, ¿sí? Por pantalla, vamos a convertirlo a string. Y luego además le voy a llamar un método cr que me va a agregarle un enter a ese string, ¿sí? Fíjense que todo es orientado a objetos, todos son llamadas a métodos de objetos con parámetros, y a esas llamadas a métodos en la terminología de estos lenguajes se los llama mensajes, ¿sí? Enviarle un mensaje al objeto. Bueno, y finalmente ahora tengo un número 6, ¿sí? Como resultado de esta ejecución en formato string con un enter al final, y se lo doy como argumento o parámetro al método show, ¿sí? Que es una invocación al objeto transcript. Transcript, si lo buscan en Smalltalk, no es más que la línea de comando, ¿sí? Entonces, si ejecutamos esto en Smalltalk, si vamos a ejecutar esto en Smalltalk, un segundo, vamos a ejecutar esto en Smalltalk y vamos a un segundo que se me perdió, si no, vamos a hacer una cosa. Vamos a cortarlo y pegarlo de acá. Y vamos a ejecutarlo en este Smalltalk Online, ¿sí? Sencillamente para ver que funciona. Y vamos a ver que acá me da 6, ¿sí? Entonces esto funciona perfectamente. Con esto, sí, tenemos resuelto nuestro ejemplo de orientación a objetos. Lo que hay a continuación es una simulación de la ejecución, ¿sí? La simulación de la ejecución, haciendo todo el caminito que ya hicimos recién, ¿sí? Esto se los dejo para que lo vean después. Bueno, ¿cómo es resolver este problema con un paradigma un poco más diferente a lo que venimos viendo? Con el paradigma concurrente. Con el paradigma concurrente sucede algo especial, que es que los lenguajes puros del paradigma concurrente son solo a nivel de investigación y son lenguajes
muy específicos, algunos muy viejos, de la década del 50, cuando surgió la concurrencia, ¿sí? Y actualmente no tiene sentido un lenguaje que obligue a usar concurrencia, porque en muchos casos no hay un contexto de concurrencia, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es, en un lenguaje que tiene una fuerte orientación hacia la concurrencia, que se llama Scala, ¿sí? Que es un lenguaje funcional en realidad, pero con una fuerte orientación a la concurrencia, una construcción que es una construcción típica de la concurrencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a pedir si quiero usar el paradigma concurrente? Voy a pedir que mi programa divida el cálculo, ¿sí? En instrucciones o subprocesos, ¿sí? O como quiera llamarle. Después vamos a ver, vamos a tener un práctico especial para concurrencia, ¿sí? Esos procesos, instrucciones o lo que sean, se tienen que ejecutar asincrónicamente. Esa es el principio de la concurrencia. Y hasta, si es posible, en paralelo, pero al menos asincrónicamente. Entonces, ¿qué tengo que tener? Tengo que tener mecanismos para dividir el cálculo en partes, ¿sí? Y que cada una de esas partes se haga de forma sincrónica. Tengo que tener mecanismos para lanzar esos cálculos y luego para solucionar los conflictos de acceso simultáneo que pueda tener, ¿sí? ¿Está bien? Entonces voy a tener todo eso. Si yo considero este código y estos lenguajes que vamos a ver ahora, no lo vamos a analizar tan en detalle como los anteriores, ¿sí? Porque son paradigmas, como dijimos, que no los van a ver tan de forma pura, sino un poco mezclados con otros lenguajes, ¿sí? Entonces lo que importa es ver las construcciones más relevantes de estos paradigmas, que sí son las que van a encontrar en Java, en C++, en muchos lenguajes. Entonces, ¿qué tengo en este lenguaje Scala? ¿Sí? Lo interesante acá, ¿qué es? Acá puedo pensar que esto es un objeto, por lo tanto esto parece ser orientado a objetos, no importa. Lo que importa acá son las cosas raras, digámosle, ¿sí? Esto parece ser una función, ¿sí? Que recibe un entero y devuelve un entero. Esto acá empieza a parecer medio raro. Tengo una variable, ¿sí? Val es una palabra clave en este lenguaje que me permite declarar variables. Pero la variable se llama futures y le asigno todo esto que no sé qué es. No sé si es un valor, si es una función, qué es lo que es esto. Entonces acá sí hay que aprender un poco, ¿sí? De los detalles de la concurrencia. Y vamos a dar los mínimos detalles para ahora entender cómo funciona, ¿sí? Y luego con algunos lenguajes concurrentes vamos a entrar en mucho más en profundidad, ¿sí? Entonces, si yo tengo que realizar el cálculo, ¿sí? De todos los valores sucesivos de forma concurrente, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? Lo mejor es decir, bueno, por cada elemento ¿sí? que interviene en ese cálculo sucesivo, por ejemplo, si tengo 3, lo que tengo que hacer es calcularlo, ¿sí? Hacer el cálculo para 2, para 1, ¿sí? Para cada uno de ellos, ¿sí? Tengo que hacerlo de forma independiente y asincrónica. Entonces, hay una construcción que se llama Promises y Futures, y promesas y futuros, de todos estos lenguajes, ¿sí? Que es la construcción más importante que tienen. ¿Qué me permite esta construcción? Me permite declarar una variable que va a contener valores en el futuro. No contiene valores ahora, va a contener valores en el futuro, ¿sí? Son variables especiales que tienen estos lenguajes, porque sin estas variables no puede funcionar la concurrencia, ¿sí? De esta manera. Va a contener valores en el futuro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a contener en el futuro? Básicamente en el futuro va a contener estos valores. Va a contener valores de recorrer de 1 a n, n es el número que yo le doy, ¿sí? Que es el que quiero utilizar en el cálculo, que es 3, de 1 a n. Map básicamente es un for sobre todos esos números, ¿sí? Y pongo un número en cada, ¿sí? Esto es un arreglo en cada posición de la variable futures, ¿sí? Futures. Entonces, en cada posición de esa variable pongo un elemento, ¿sí? De los valores sucesivos que yo les pasé. Entonces voy a tener que future va a tener 1, en realidad 0, 1, 2 y 3. Y básicamente es eso. Entonces, ¿qué hago con eso? ¿Qué logré hacer con eso? Logré tener, ¿sí? Con esta construcción, generar un arreglo de valores futuros, ¿sí? Y una serie de procesos que van a ser estas llaves que están acá, que se va a hacer uno por cada elemento, me van a colocar esos valores. Básicamente es convertir un número a un arreglo de todos los valores sucesivos hasta ese número. Básicamente esa instrucción hace eso. Y no importa, ni siquiera la sintaxis de este lenguaje, no vamos a tomar
nada de esto, ¿sí? Programar en esto, digo. Entonces, con esto, ¿qué logré hacer? Logré separar en partes mi problema. Tengo todas esas partecitas de números todos guardados. Entonces, ¿qué es lo que hago? Digo, bueno, para calcular la suma, ahora es fácil. Tengo que calcular la suma de todos, ¿sí? Lo que logré paralelizar todos los componentes de mi problema. Entonces digo, bueno, sobre todos estos futures, ¿sí? Los pongo en un arreglo ya de números enteros, porque este es un arreglo especial de futuro. Ahora esto es un arreglo de números enteros, ¿sí? Este map no tiene acá como tenía un bloque, sino que tiene, ¿sí? un parámetro que no es un bloque, ¿sí? Entonces digo, bueno, espero a lo sumo 10 segundos, ¿sí? A que se llenen todos los valores futuros, ¿sí? Si tarda más de 10 segundos van a ver que en realidad el ambiente donde se ejecuta esto va a dar un error, ¿sí? Pero en este caso esto no tarda así 10 segundos, ¿sí? De hecho si le ponen 1 también funciona bien. Esto para no bloquear, ¿sí? Todos los procesadores sin sentido, ¿sí? Entonces cargo todos esos valores en un arreglo de números que se llama results y sumo esos results, ¿sí? Acá lo que paralelicé, podría haber paralelizado la suma también, hubiese sido más interesante, pero hubiésemos tenido que explicar muchas más cosas de este paradigma concurrente. Lo que importa acá es que paralicé una parte. La parte que paralicé, ¿cuál fue? La de dividir mi problema en valores individuales, ¿sí? Y luego hice una suma de todos esos valores individuales. Pero esto se me paralizó en todos los procesadores que tenga en este momento. Este programa no es muy eficiente porque la suma la termina realizando sin paralelización, ¿sí? Pero si yo hago la suma paralelizada, ¿sí? Y este no es un problema tan chico, sino es un problema grande, estos lenguajes justamente escala, es un lenguaje que me permite escalar los problemas casi todo lo que quiera. ¿Sí? Se está utilizando mucho para computación científica, para computación en la nube, para computación de alto desempeño, y en ambientes industriales es muy utilizado, ¿sí? Entonces lo único que tenemos que ver acá, ¿sí? Son cuál es parte del lenguaje, ¿sí? Utilicé para el paradigma de la concurrencia. Bueno, cargar en una variable especial, ¿sí? Que va a tener valores futuros. Bueno, decir con esto que los voy a cargar asincrónicamente, ¿sí? Y acá asignar esos valores cuando estén cargados, ¿sí? Esos valores futuros a este arreglo, ¿sí? Y esperar 10 segundos por si no se cargan y dar un error. Bien, y a partir de ahí sumarlos y dar el resultado, ¿sí? Esto lo podemos ejecutar en escala. En este caso el código está acá, ¿sí? Acá lo tenemos, esto da 6, ¿sí? Podemos cambiar los números y pueden probar, ¿sí? Cambiando valores y demás para ver qué pasa, y cambiando también la entrada, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver ahora el paradigma basado en contratos. ¿Qué es el paradigma basado en contratos? De nuevo, estoy obligado a usar contratos, ¿sí? Los contratos a su vez me obligan a usar tres cosas: precondiciones, postcondiciones e invariantes, que no son más que condiciones que se tienen que cumplir para ingresar al contrato, para salir del contrato y en todo momento del contrato, como los invariantes, ¿sí? Es más, si tengo contratos de los llamados contratos inteligentes, ahora justamente vamos a ver si funciona, porque a veces no hay disponibilidad y no funciona, un programa de contratos en el lenguaje Solidity, que es el que vamos a ver ahora, funcionando en la blockchain, ¿sí? Entonces, si tengo contratos inteligentes, la ejecución de un contrato me puede hacer cumplir la precondición de otro y hacer disparar otro contrato, ¿sí? Y ahí es donde comienza a tener sentido todo esto. Pero, de nuevo, no vamos a dar programación, solamente vamos a dar hoy una introducción a los paradigmas, ¿sí? ¿Cómo sería este problema en un paradigma basado en contratos? Entonces, el código ya lo ponemos así precocinado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a analizar las partes interesantes de este código, ¿sí? Tiene mucho detalle que no importa, a propósito, ¿sí? Pues lo vamos a concentrar en lo nuevo que me brinda este paradigma, porque como ya vemos, esto no es puro contrato. Acá hay hay cosas que son imperativas, ¿sí? Porque estos paradigmas, como el concurrente,
son tan particulares que es muy difícil hacer algo puro, ¿sí? Porque debería hacer aquí hasta el for sea un contrato, ¿sí? Y terminaría escribiendo mucho código de más. Entonces vamos a mostrar dónde está el contrato, dónde están las precondiciones, las postcondiciones y los invariantes, ¿sí? Y vamos a hacer funcionar esto en Solidity. Bien, entonces, ¿qué tengo acá? Tengo, perdón, no aclaré algo. La precondición, ¿sí? Que lo vamos a ver acá, vamos a hacer aparecer todo esto. Es muy sencilla, es que x sea mayor a 0. Es totalmente arbitraria, puede haber puesto otra precondición, pero es lo que se me ocurrió pedir para entrar al contrato. Si esto no se cumple, ¿sí? Este require no se cumple, por lo tanto la función sum, que es la función principal de este contrato, no se cumple. Fíjense que este lenguaje no tiene main, no tiene funciones sueltas, no tiene clases. Lo único que tiene es la construcción contratos. Los programas empiezan diciendo contract y un contrato y varios de estas cosas. Es todo lo que tiene. Y adentro sí tienen funciones que son internas del contrato, ¿sí? Que pueden considerarse como puntos de entrada. Yo puedo entrar un contrato por determinada función. Entonces yo entro a esta función, esto tiene que ser, tiene que cumplirse. Si no se cumple esto, falla todo el contrato y no se cumple nada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que cumplirse? Que x sea positivo, ¿sí? La postcondición es lo que tiene que cumplir para salir del contrato, porque si no el contrato no se cumple, es como un contrato roto en una sociedad. Esto está inspirado ¿sí? en los contratos entre seres humanos. Por algún motivo puede ser que falle, acá no falla obviamente porque son cálculos sencillos, pero si acá hubiese habido algo que involucra, como es en realidad la blockchain, un valor que debe poner otro contrato que está en la blockchain, que no lo llegó a poner a tiempo, bueno, no se me cumple la postcondición, ¿sí? Y no se me cumple la postcondición y no se me cumple todo mi contrato y falla esto. Bien. Y además voy a pedir, que eso también es arbitrario, que el invariante sea guardar en la blockchain, ¿sí? Que no sé si seguramente lo han escuchado, con eso ya nos alcanza para entenderlo. Esto no es un curso tampoco de blockchain, ¿sí? Que no es más que una secuencia de números, por decirlo de alguna manera, almacenado en un soporte, ¿sí? Con algún tipo de tecnología. Bien, vamos a pedir como invariante de este contrato que se guarde cada valor x que yo le doy a este contrato para que me sume, ¿sí? Todos los valores sucesivos y cada resultado obtenido. Esos dos números pido que se guarden en la blockchain. Entonces, una forma de hacerlo, hay varias maneras de hacerlo en Solidity y otros lenguajes orientados a contratos, es con este evento. Con este evento, ¿sí? Le pido a mi servidor en el cual está corriendo esto, ahora lo vamos a ver, que guarde estos resultados, ¿sí? Que en realidad que le pido permiso para decirle que luego le voy a mandar los resultados, porque todavía no tengo resultados, ¿sí? En este caso, en este emit, es el que realmente envía los valores x y result a blockchain, ¿sí? Bien, entonces este es mi invariante. Esto también, si falla, no se cumple, si falla todo el contrato. Entonces vamos a ver cómo funciona esto en Solidity, y vamos a copiar el código que le tengo ahí en otro archivo. Vamos a utilizar este contrato que es de otra cosa, no importa, vamos a sobreescribirlo con nuestro contrato que es una suma, que es el mismo código, ¿sí? Entonces vamos a ejecutarlo. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Compilarlo, ¿sí? Lo compilo, me dice que la compilación fue exitosa, ¿sí? Este es mi contrato. Perdón, este no es el contrato, este es el código original. Este sí es el contrato. Entonces ahora sí. Bien, entonces vamos a compilar esto. Perdón, ahí está. Volvió al anterior, ahora sí. No sé por qué. Compile, ahí lo compilé. Y lo despliego, ¿sí? Cuando lo despliego, ¿sí? Me dice que acá fue desplegado. Acá tengo un montón de detalles de todo el proceso, porque esto no es sencillo, ¿sí? Esto se generan varios códigos de hash, porque todo esto también va al repositorio de la blockchain, ¿sí? Y lo que puedo hacer ahora, ¿sí? Es para este contrato llamar a las funciones, ¿sí? Que están adentro. Entonces, por ejemplo, podemos llamar a la función sum con 3, ¿sí?
llamamos la función con sum con 3, ¿sí? Y vamos a llamar ahora la función último calculado y me devuelve 6, ¿sí? Si miramos lo anterior, ¿sí? En el último calculado, lo que vamos a ver, en realidad no vamos a ver el detalle, ¿sí? Y no entra tampoco dentro de esta materia, pero acá está todo la secuencia de pasos que se realizaron para poder colocar eso en la blockchain. De hecho, si miramos cuando ejecutamos sum con cualquier valor, vamos a ver acá en el log el evento, ¿sí? Y vamos a ver la ejecución del evento, que tiene que estar por acá. Acá está eventos, ¿sí? Y el detalle de la ejecución del evento. Bueno, todo esto de cualquier manera no forma parte de la materia, ¿sí? Lo único que forma parte de la materia de todo esto es cómo es un programa basado en contratos, ¿sí? Y cómo funciona un lenguaje que se basa en contratos. Este lenguaje, si yo pongo acá A se vuelve 3, función main, class, tanto me da error, no reconoce eso. Lo único que reconoce es contratos, porque es un lenguaje que fuerza al programador a usar contratos, ¿sí? Hoy en día, para todo lo que es blockchain, puedo utilizar tanto este lenguaje, que es Solidity, como Java o C++ con biblioteca o Python. Hay un montón de lenguajes que pueden ser usados, a los cuales se les agregó contratos, algunos en forma de biblioteca y algunos ya hay propuestas oficiales, por ejemplo, de agregar contratos a C++ de forma nativa. Bueno, cuando tenga contratos de forma nativa va a tener esta construcción, pero no va a dejar de ser C++, va a seguir teniendo funciones, va a seguir teniendo clases, va a seguir teniendo todo lo que tiene C++, va a ser un lenguaje multiparadigma. En cambio, este lenguaje, que es Solidity, fuerza al programador a usar contratos, no se puede usar otra cosa que no sean contratos, ¿sí? Entonces, es interesante por ese lado, ¿sí? Y finalmente, la programación basada en eventos para este problema, ¿sí? Únicamente tiene eventos. Los eventos, ¿sí? En realidad se disparan, ¿sí? por algún suceso, puede ser un clic del usuario, puede ser que una base de datos obtuvo un valor de alguna tabla, ¿sí? Puede ser incluso un contrato, puede ser cualquier cosa, un evento, puede ser una interrupción de cualquier cosa. Entonces, ¿qué es la programación basada en eventos? La programación basada en eventos es una programación que se basa en lanzar eventos, ¿sí? Capturarlos y ejecutarlos, ¿sí? El lenguaje clásico para esto de los modernos es JavaScript, ¿sí? JavaScript es un lenguaje que se podría decir que está orientado a eventos, ¿sí? Porque funciona más que nada no por el lenguaje mismo, sino porque funciona en la máquina virtual de JavaScript, que tiene un mecanismo para atender los eventos, ¿sí? Justamente tiene algo que se llama Event Loop, que ahora vamos a ver la ejecución. Entonces vamos a verlo muy por arriba. ¿Cómo haríamos este problema orientado a eventos? Bueno, lo que tengo que hacer es, fíjense que acá en este programa no tengo un for para todo lo que es calcular los valores sucesivos de x, ¿sí? Vamos a seguirlo paso a paso, aunque sea la parte más esencial. Yo llamo a una función normal de JavaScript, enviando 3 como parámetro. Esta función normal, ¿sí? Declara una variable sum, otra variable i, la inicializa en 0, y declara una función step, ¿sí? Que realiza el cálculo de a un paso a la vez. Esta función step, si el valor i es mayor que x, o sea, mayor al valor que yo le di, ¿sí? Se considera que se llegó al final y imprime sum, que es la suma total que se va a ir cargando en sum, y retorna. Si no se llegó al máximo, ¿sí? Como suma arranca en 0, empieza a sumar i, ¿sí? Va sumando de a 1, pero fíjense que no está en un for esto. ¿Cómo funciona? ¿Por qué es orientado a eventos? Porque hace un paso y genera, lo hicimos de una manera muy sencilla, haciendo un timer, ¿sí? Incluso con tiempo 0, ¿sí? Generando un evento futuro con la misma función step. Entonces se va a generar un evento futuro y eso va a obligar a ejecutarlo de nuevo, ¿sí? Puede ser que ni siquiera sea recursivo, básicamente es ejecutarlo de nuevo cuando se pueda, ¿sí? Lo más rápido posible, porque el timer es 0, pero cuando puede la máquina en la cual esto está funcionando. Entonces va a volver a funcionar, ¿sí? Hasta que obviamente va a llegar a x y va a llegar a x y va a retornar. La primera vez ni siquiera se invoca step, también es orientado a eventos la primera ejecución, ¿sí? El primer evento también se hace con step.
Entonces esto lo podemos ejecutar en un emulador de este tipo, ¿sí? Vamos a ejecutarlo. Este no es el código, es este, ¿sí? El otro es un código un poco más complejo. Y fíjense, vamos a ejecutar en este emulador. Esto lo vamos a ver también muy por arriba cuando veamos algo de concurrencia, ¿sí? Porque tampoco la idea es aprender JavaScript, pero lo único que vamos a ver ahora es dónde están los eventos, ¿sí? Esta es la función zoom async, que es lo primero que se ejecuta, ¿sí? Luego, en una cola de tareas a realizar, se puso step. ¿Por qué? Porque apareció este primer timeout, ¿sí? Esto que está acá es la declaración de step, pero esta es la primera instrucción ejecutable luego de las dos inicializaciones que tiene zoom async, que era lo que yo había llamado. Entonces se crea un evento con step. Obviamente no hay nada más en este programa. Cuando se cumple el tiempo cero, o sea ahora, ¿sí? Step se va a ejecutar y va a entrar en la cola de ejecución. Va a entrar en la cola de ejecución, se ejecuta lo que sería la primera, entre comillas, iteración de step, ¿sí? Y no es x, ¿sí? Y vale 0, x vale 3, por lo tanto ejecuta esto, por eso imprime suma parcial 0, ¿sí? Y genera un siguiente evento para la siguiente iteración, imprime suma parcial 1, genera el siguiente evento, imprime suma parcial 2, perdón, suma parcial 3, ¿sí? Y luego genera el siguiente evento, imprime suma parcial 6, y ahora es donde y vale más que x. Entonces y vale más que x termina, ¿sí? Perdón, era 10, pensé que era 3, así que hasta que llegue a 10 esto va a seguir, ¿sí? No importa, ¿sí? 8, 9, esto tiene que dar 55, ahí está 55, ¿sí? Y termina. Entonces acá termina, ¿sí? La última llamada a step, se ejecuta este código que está acá, que imprime el resultado y termina, ¿sí? En realidad lo único que tenemos que darnos cuenta acá es que en esta implementación orientada a eventos se reemplazó la iteración por eventos, así como se había reemplazado la iteración por hacerlo en paralelo en el mecanismo concurrente. Acá se reemplazó de hecho JavaScript vamos a ver que no tiene concurrencia, si no tiene paralelización, tiene un único hilo, tiene concurrencia, una concurrencia muy limitada, ¿sí? Una concurrencia que es patear hacia adelante las cosas, porque todo funciona en un solo hilo. Entonces una máquina virtual en un solo hilo, ¿sí? Entonces vimos cómo funciona un programa basado en eventos.